El sector lechero uruguayo atraviesa por tiempos de mucha incertidumbre. Las manifestaciones más visibles han sido los cierres de 2 plantas industriales de capitales extranjeros en menos de 6 meses. En este contexto, tamberos, empresarios y trabajadores están mirando el futuro con preocupación. La leche que día a día consumimos en casa depende de un conjunto de familias y pequeños productores distribuidos en varios departamentos que además sostienen un rubro destacado en las exportaciones de nuestro país. Se trata de un sector socialmente muy importante y por eso esta mañana en la mesa agropecuaria vamos a poner el foco en esta coyuntura que está viviendo y sobre todo las perspectivas que tiene por delante. Nos interesaría en especial verlo desde el punto de vista de un tambero, de uno en su día a día. Pero en fin, vamos a presentar, Rosana, a quienes nos acompañan, quienes integran la mesa hoy. Bueno, cómo no. Eber Martínez, a quien tuve gusto de conocer cuando trabajamos en el proyecto con el Colegio de Santa Rita, con Conaprole de Unión Rural. Él es productor lechero familiar en Villa Rodríguez, acá cerca, en San José, ¿no? Villa Rodríguez. Y lo que es interesante es un poco su historia, cómo fue que empezó con 4 vacas y lentamente, muy lentamente, pero durante 15 años ininterrumpidos, fue aumentando su número de vacas en ordeña junto con su esposa, todos radicados en el predio, sus hijos. Y al día de hoy está cerca de las 90 vacas en ordeña. Sí, 90, sí. Un hijo trabajando en la industria, o sea, los 3 hijos estudiaron, 2 trabajando con él, 1 trabajando en la industria y todos radicados en el predio de Villa Rodríguez. ¿Es propietario o arrendatario? Las dos cosas. Propietario de a poquito, comprando de a fraccioncita de algunas áreas, unas 40 hectáreas, y el resto arrendado. Seguimos con nuestros invitados, Rosana. Seguimos con Daniel Laborde, de los Pagos de Flores, es integrante del grupo de Agro en Perspectiva. Los oyentes deben recordarlo, pues ya ha participado en alguna de estas mesas, ¿no? Participaste antes cuando hicimos lo de Nueva Zelanda, eso me acuerdo. Médico veterinario, está radicado en Flores y también es productor lechero. Buen día, Daniel, y bienvenido. Muy buenos días a todos. Y el otro, bueno, ese sí que es conocido. A ver, Rodolfo, que hable, que lo conoce. Catalán, Irigoyen, ¿qué dice? Amigo, ¿cómo anda? Muy bien, gracias. Buenos días para todos. Rosana, creo que en primer lugar conviene que situemos qué es lo que está pasando en este rubro, en el sector lechero. Yo dije que el panorama preocupaba. ¿Podemos repasar algunos hechos, algunos datos? Sí, cuando tuvimos que hacer cuando hicimos el punteo, nos faltó poner como punteo básico, que capaz que lo dimos por obvio, que es la falta de agua, ¿no? La lluvia para la producción de alimentos, fundamental en el día a día de la lechería, sumado además a las bajas temperaturas. Después, vinculado a precios al productor, según datos del INALE, se pagó un precio promedio de 32 centavos de dólares por litro, cuando un año antes se pagaba 48 centavos de dólares por litro. La noticia más comentada de estos días es que de los 4.500 trabajadores de la industria, más de 500 quedaron sin empleo con el cierre de las 2 empresas, Ecolat en Nueva Albesia y Shereber Foods en San José. Respecto a la caída de ventas del sector en el exterior, el retiro de Venezuela, la bajada de 140 millones de dólares a 14, China de 49 a 9 y Rusia de 28 a 16 millones de dólares, con algunas colocaciones que aumentaron en Brasil y México, pero los números anteriores son bien explícitos. Y luego, por último, el monto de las exportaciones, que registró una baja de 117 millones de dólares, que es una baja del 31%. A propósito de estas pinceladas, no sé si el catalán o los propios tamberos que nos acompañan quieren agregar algún dato más. No, el impacto grande que está teniendo, no solamente la no participación de Venezuela en la compra, sino también el no pago de productos que ya se vendieron, ¿no? Que realmente eso está impactando muy fuerte, y concretamente el tema de que en la medida que no se vende, la industria tiene que pagar la leche todos los fines de mes, y eso ha llevado a que hay un stock muy grande, y bueno, y obviamente hay un problema financiero importante, no solamente de los productores por esa caída en el precio de la leche, sino también de la industria, que estoquea producto sin poder vender. Ahora, ahí tengo una pregunta yo para empezar. La industria láctea uruguaya, todo el sector, ¿no se vio venir esto de Venezuela? ¿No era obvio que la dependencia que estábamos teniendo de Venezuela era muy riesgosa?
es conocido por todos que se trata de un mercado hiperregulado y con una economía desbarrancándose desde hace años en realidad, ¿no? ¿No hubo que haber abierto antes otras alternativas? ¿No hubo que haber zafado de esa dependencia? Es que hoy por hoy no hay otra alternativa. En todas las partes del mundo está sucediendo exactamente lo mismo. Hoy por hoy, pero digo, hace un año y medio, esto se veía venir, que Venezuela era un mercado delicado. Pero la leche que hoy hay estoqueada es la última leche que se fue produciendo. No hay stock, el stock que perjudica y que se ve venir es el de ahora hacia la primavera, ese es el que no tiene salida. Catalán, ¿tú qué ibas a decir? Creo que, no, lo primero quiero decir que estoy rodeado por invitados que saben muchísimo más de lechería que yo, por lo tanto estoy muy tranquilo en ese sentido, que todas las preguntas de tipo técnico ellos la van a responder sin que yo tenga que intervenir. Por lo tanto, la que me queda es aproximarme al tema desde el ámbito económico, digamos, que es en el que habitualmente me muevo. Esto de Venezuela, el problema es que no es una dependencia asumida gratuitamente, sí. Es que los negocios con Venezuela tienen otras implicancias que las de meramente oferta y mercado, y era prácticamente el único país que compraba quesos. En todos los demás clientes de Uruguay, que son muchos, no había posibilidades con nuestros costos de vender, y mientras Venezuela compró y pagó, bueno, no había de otra. O sea, era, como vos decís, Emiliano, algo riesgoso, pero no había otra posibilidad. Por eso ¿sabes por qué lo digo? Porque yo observo que no pasó eso solo con la industria láctea, está pasando con varias de las llamadas empresas autogestionadas, por ejemplo, que apoyó el Fondes, que tenían buena parte de sus negocios mirando a Venezuela, ¿no? Y ahora, por supuesto, están enfrentando las dificultades que muchos vieron venir, ¿no? Por lo tanto, el problema es mucho mayor. Uh-huh. Si una cosa que en un determinado producto, un sector muy dinámico y con un mercado interno también importante, es muy diferente la situación que toda una empresa que solo depende de un país que, digámoslo, aunque esto por lo general levanta alguna discrepancia, funcionaban los precios políticos más que los precios de mercado. Y la otra cosa, Emiliano, que nos faltaría la industria, acá siempre tenemos problema de que nos falta alguien, pero que me consta que a nivel industrial en general, por lo menos agroindustria, siempre el tema mercados y búsqueda y ampliación y alternativas diferentes es una constante. O sea, que hay veces, como dice el Catalán, cuando el tema es queso, si no hay otro destino, no es que es lo que se quiera, hay una búsqueda permanente de poner los huevos en diferentes canastas, ¿no? No sé, tú capaz como... Capaz que Daniel lo tiene más al tanto, pero... En realidad yo coincido con Emiliano en el sentido de que era como una muerte anunciada, ¿no? El tema de Venezuela, no faltaba ser un especialista en el tema de análisis de política exterior, de que Venezuela se venía desarmando día tras día y que estaba pagando la leche y los quesos bien por encima del mercado. Vos decís, ¿con qué razón? Y bueno, evidentemente iba a llegar el momento en el cual la cadena de pagos se iba a terminar. Yo creo que hay industrias en Uruguay que tienen un mercado diversificado, particularmente con Aprole. Tiene una importancia, Brasil tiene una importancia muy grande, Argelia, Rusia, China. El tema es que hoy por hoy todos esos mercados que el año pasado eran mercados muy fuertes, no están comprando. Y lo que nos está pasando a nosotros le está pasando también a Fonterra, que domina el 50% del mercado exterior, y bueno, acabamos de perder una licitación en Argelia con Fonterra precisamente, cuando la habíamos ganado hace 6 meses atrás. Es decir, bueno, pero no, está bien, pero otra forma de razonar era decir, esto que estamos pudiendo vender a Venezuela es un extra, es un pequeño milagro,
vamos a no atarnos a ello, vamos a hacer una reserva para el momento en que esos negocios se caigan. Bueno, eso se hizo, ¿no? Es decir, particularmente la industria que uno remite y de la cual es defensor, Conaprole, hoy está pagando un sobreprecio de la leche, básicamente porque en los años buenos tuvo la sabiduría de hacer un fondo de estabilización del precio al productor. Y realmente para nosotros ha sido muy muy importante esa buena decisión política, ¿no? Y básicamente tal vez el haberle vendido a Venezuela a buenos precios la leche es lo que permitió ese fondo de estabilización. Yo esa pregunta que tú haces se la hice un día a Rubén Núñez, gerente general de Conaprole, si no convendría abrirse un poco de Venezuela porque era algo la actualidad era lo que se veía venir. Y él me dijo, lo que pasa es que hasta este momento nos están pagando y nos están pagando precios que en otros mercados no conseguimos y nosotros tenemos que seguir ahí. Y el otro tema es que la diversificación de mercados es una política de Estado, ¿no? Y los tratados de libre comercio y todo eso que uno siente hablar que otros países logran hacer, no se logran de un día para el otro, ¿no? Hay que trabajarlo, no porque hoy estemos mal, vamos a hacer un tratado de libre comercio con China para poder venderla a China, ¿no? Esas cosas son visiones de futuro, ¿no? De nuevo, acá hay una pregunta de la audiencia que es más para la industria, pero la dejo planteada. Si no se le puede cobrar a Venezuela lo que debe, descontando de lo que se paga por petróleo. Creo que hay alguna gestión en ese sentido, ¿no? Tengo entendido de que sí, por lo menos los titulares. Podemos derivarla a la industria. Esos, ¿no? Rosana, tú querías que aterrizáramos esta situación que nos ocupa hoy en la mesa por el lado del día a día de un productor, quizás justamente de algunos de los que nos acompañan como invitados, ¿no? Sí, a mí me parecía, como tú siempre insistís con el tema de los ejemplos prácticos, que creo que nos acercan bastante con la audiencia, que Eber, por ejemplo, nos contara, dado este marco medio tenebroso que planteé yo al inicio, cómo es un día a día, en el caso suyo, para ejemplificarlo, digamos, para graficarlo. ¿Cómo está sobrellevando? Hoy el día a día se nos ha puesto, la verdad que muy complicado por todo el tema, que no es solamente el precio, sino que también el clima nos viene pegando bastante fuerte y nos han aumentado demasiado los costos. Y uno que es un productor que siempre ha tratado de crecer en base a mejorar, tecnificándose y tratando de mejorar en calidad, ha tenido que hacer fuertes inversiones estos últimos tiempos para poder lograrlo y hoy por hoy al bajar el precio de la leche y tener menos litros que cuestan más producirlos, nos estamos viendo bastante complicados. Uno podría hacerse la pregunta de afuera, ¿qué pasó en esos 10 años buenos que hizo un productor familiar, como el caso suyo, generó fondo de reserva, utilizó las reservas para invertir, está sin nada ahora para enfrentar? ¿Cómo hace...? El productor que le gusta ir para adelante por lo regular siempre tiene reservas para un año para adelante. El problema hoy pasa más que nada porque llover creo que va a llover y verde vamos a volver a tener y poder hacer ese enganche. El problema hoy pasa más que nada financiero, porque en estos 10 años buenos el productor, en vista de que habían buenas perspectivas, hemos tratado de hacer plazas de alimentaciones para aprovechar más la comida, poner agua a la parcela para que los animales, darles mejor calidad de vida a los animales y que no tengan que caminar tanto. Eso conlleva a que produzcamos más litros de leche y tengamos que cambiar el tanque de frío, que es una de las cosas que a mí me ha pasado. El tanque de frío tuve que cambiarme a más potencia en la luz y eso también ha tenido un costo muy alto. Todo eso lleva a que uno termine a su vez así produciendo más y ganando más, termine metiéndose en créditos para poder lograr todas esas cosas, viendo de que el futuro aparentemente parecía ser muy bueno y hoy por hoy nos agarra enganchado con algunos créditos en dólares, con un precio de leche bajo, con menos litros que se producen caro. Y entonces eso la verdad que nos tiene muy muy preocupados porque necesitaríamos un enganche. ¿Qué quiere decir un enganche? De dinero,
para poder un empujón para poder llegar a la vuelta buena, que seguramente, soy muy optimista, pero seguramente va a llegar otra vez, y poder pasar este momento tan difícil que estamos transcurriendo En ese hoy. sentido, la vinculación con la cooperativa, ¿ustedes tienen un apoyo, algún asesoramiento de punto de vista a la hora de hacer una inversión, a la hora de crecer o tomar decisiones importantes para adelante? Uno siempre trabaja con técnicos, y la misma cooperativa que hacía inversiones para poder captar todos los litros que todos los productores íbamos aumentando por aplicar tecnología, y eso era la que nos iba como exigiendo a que fuéramos haciendo las inversiones y tratando de mejorar más de tranqueras hacia adentro, por el tema también de tierra, que venía muy difícil poder conseguir tierra, entonces había que tratar de tecnificarse para poder producir para ganarle más, a la soja. para ganarle sí, yo la verdad que estoy rodeado de soja. De ¿En soja. esa zona de San José? Sí. Bueno, complementando lo que decía Eber desde una perspectiva un poco más general, yo querría destacar que el sector lechero uruguayo en su conjunto lleva más de 35 años creciendo a una tasa del orden del 5% anual acumulativo durante casi 4 décadas. Eso es muchísimo, acá y en cualquier parte del mundo, porque a veces miramos las cosas buenas que se hacen afuera y no acá. Pero eso es inversión en todos los planos, del sector primario y del sector industrial. Para duplicar la producción de leche cada 12 años, más o menos, que es lo que ha ocurrido, se necesitan muchas inversiones. El productor acá presente detallaba algunas de ellas. También a nivel industrial han sido muy importantes. Entonces, cuando se dice, porque es habitual oírlo, bueno, pero ¿por qué no se previó esto en los años buenos? A lo que se le llama años buenos, que muchas veces lo fueron, pero a veces no, es años de precios altos. Pero los años buenos de precios altos van acompañados de años malos de costos altos. Entonces los márgenes no necesariamente son una consecuencia vis a vis los ingresos, o los precios, mejor dicho. Se pueden tener precios muy altos y números rojos. En general no es lo que ha ocurrido, pero cuando se ve el crecimiento, bueno, eso es inversión. Eso es, como decía Eber, cambio del tanque frío, aumento de la cantidad de praderas, aumento de la proporción de raciones. No voy a entrar en esos temas porque ellos los manejan mucho mejor que yo. Pero sí me importa resaltar la perspectiva global de un sector extraordinariamente dinámico, y no porque le regalaron nada, sino porque aumentó su eficiencia de producción a todos los niveles. Daniel, ¿iba a agregar algo? Sí, ¿cómo se vive día a día esta misma situación, pero en otro tipo de productor, un productor más grande? Y bueno, básicamente yo reconozco que hemos venido de muy buenos años, como podemos decir, los últimos 2 años son para encuadrar, ¿no? Y básicamente lo que decía Eber, ¿no? Prácticamente un 50% de lo que se ganó fue a inversiones, ¿no? A nivel promedio de los productores fue a inversiones para crecer, para aumentar productividad, para aumentar eficiencia. Hoy por hoy las cuentas no empiezan a cerrar. ¿Por qué? Porque el costo de producción anda en los 33, 34 centavos de dólar, y lo que vamos a estar recibiendo, lo que recibimos en mayo, fue 32 centavos de dólar. Y el planteo del sector lechero no es pedirle al gobierno que regale absolutamente nada, sino lo que estamos precisando es, esto es un tema coyuntural, no es un tema estructural. ¿Estás convencido? Sí, absolutamente convencido. Estas vueltas ya las tuvimos, yo tengo 10 años de productor, pero Eber, que tiene más años, estas vueltas cada 8 o 9 años se dan. En este momento lo que se dio, una coyuntura de mal clima, mal precio, y la idea no es pedir el regalo de nada, es lo que estamos precisando es financiación para poder pasar de este momento de baja de precio y costos muy altos
hasta que llegue la vuelta que va a ser buena. Y obviamente ya hay experiencias en el 2002 con el FAL 1, ya hay experiencias en el 2002 FAL 2. ¿Qué es el FAL? El FAL básicamente es un fideicomiso en el cual los productores reciben un dinero que después lo pagan y que todos los productores son solidarios. Va a ser un FAL, va a ser un préstamo del Banco República, pero lo que estamos precisando es Oxígeno. financiamiento para poder pasar este momento de un año, quién sabe, 2, pero si hay algo que el productor lechero tiene trayectoria es en pagar los créditos, ¿no? Y las experiencias del FAL 1 y el FAL 2 a nosotros nos vinieron muy bien, pero seguramente al sector financiero que prestó ese dinero les vino bárbaro, ¿no? Porque la solidaridad del sector lechero es muy buena. A mí me gustaría agregar algo también porque me duele mucho cuando la gente dice en estos años buenos cómo no hicieron para guardar para ahora, y con respecto a lo que recién decía yo, el productor siempre tratando de apostar a más va invirtiendo y se va endeudando, y hoy por hoy se ve en esa encrucijada de que no pudo llegar a la orilla y necesita ese empujoncito para poder llegar, y hay mucha gente que cree que uno se echó el dinero al bolsillo, pero no es así. Uno siempre trata de apostar a más, y eso lleva a que más empresas puedan vender maquinaria, las barracas trabajen, porque venimos haciendo planchadas, comederos, trabajan los albañiles, hay mucha gente detrás de esta cadena que hoy por hoy se ve perjudicada, porque al nosotros frenarnos, entonces un empujón a nosotros es un empujón a todo el resto de la sociedad, incluso mismamente hasta los empleados de la fábrica, que también si esto nosotros nos quedamos por el camino y no podemos remitir leche, va a pasar con Conaprole como pasa con estas otras plantas que se han ido. Tenemos que hablar justamente de esos dos ejemplos. Vamos a hacerlo enseguida.